Hace poco hubo una presentación de la persona que lleva medio ambiente de la Carlos III aquí en Gijón y habló que tienen un estudio o varios estudios que se comprueba que con las olas de calor la agresividad aparece más, es decir, se producen más agresiones, más hurtos, más homicidios, más violencia de género. Si esto se contempla por su parte o no. Es una de las cosas que... Yo eso lo estudié también en otro trabajo. No solamente el calor, yo no me fijé en el calor, no lo hice con un gráfico de temperaturas, sino de enero a diciembre, ¿no? Y tratando de determinar si los periodos en que hace más calor, que en Asturias tampoco es mucho, ¿no? Pero es que hace en el País Vasco tampoco. Había una diferencia significativa en el caso de la violencia de género, y la respuesta fue que había una pequeña diferencia estadísticamente en el límite de la irrelevancia. Es cierto que el calor es factor que influye en determinado tipo de comportamientos agresivos, pero la violencia de género generalmente está condicionada por factores de mucho más peso sociales, de la forma de relacionarnos, por el machismo, ¿no? Por la forma de comportarse y no estadísticamente. A mí estadísticamente me sorprendieron muchas cosas en ese trabajo, porque analicé unas cosas. Por ejemplo, también si había efecto llamada, sí, porque veíamos que no lo había. No había efecto llamada por informar sobre feminicidios. La respuesta es que estadísticamente, mirando un periodo de 8 años, en el mes de agosto había un incremento en el que una parte importante podría estar vinculado no tanto con el calor, sino con la presencia de un mayor número de horas pues por las vacaciones, ¿vale? Sí, para que vamos a hablar con tecnicismo, las vacaciones. Y el calor no pareció ser un factor muy decisivo. Si tiene algún factor, en la violencia de género, yo no he estudiado otro tipo de delitos, era muy limitado. Nosotros hicimos un estudio con los menores infractores de antes, teníamos datos de 5 años y tuvimos a un pobre becario que teníamos los datos. A un pobre becario mirando La Paz con la página web del Instituto de Medio Ambiente al lado, como teníamos fechado el delito y la hora, viendo la temperatura que hacía en ese día a esa hora. De tal manera que cogemos las temperaturas de todos los días que se cometen delitos por menores infractores durante 5 años. Luego se quiso cortar las venas porque no encontramos ninguna relación. Esas eran sus expectativas y todo ese trabajo. Sí, pues, son esos factores como que la percepción no se corresponde luego con la realidad. Yo el efecto llamada estaba convencido, porque veíamos como que se agrupaban temporalmente. Cuando había un asesinato machista, un feminicidio, veíamos que a los pocos días había otro, e incluso en un mapa común veíamos que se aproximaban. Hicimos luego un mapa circular, ¿no?, que nos permitía ver mucho mejor ese efecto, y estadísticamente el punto más próximo era cada 13, algo días, o sea que no tiene ningún tipo de efecto. Me parece que más que oleada de calor es el viento sur. El viento sur parece que tiene una incidencia. El de los suicidios, ¿no? Sí. Y ahí en Bilbao, vamos, de vez en cuando sí que se producen oleadas. Tenemos que volver entonces a mirar todos los... pero eso más vinculado a procesos depresivos que agresividad. Es distinto. La ola de calor es lo que relacionaban ellos con mayor cantidad, mayor agresión. Yeah. Y la ola de calor, por ejemplo, para Asturias está en 26-27 grados. Y por ejemplo, para Córdoba está en 39 grados. Es decir, que la ola de calor no es lo mismo para unas autonomías que para otras. Y por lo tanto, a lo mejor ese factor hay que tenerlo en cuenta, lo que es una ola de calor para el norte y lo que es una ola de calor para el sur. Sí. Hay por ahí. Bueno, estaba yo. Sí. Bueno, dos cosas. Lo primero, daros las gracias, me parece muy interesantes las dos ponencias. En cuanto a lo que dices del efecto llamada, no sé hasta qué punto no es nuestra propia percepción lo que tiene el efecto llamada. O sea, cuando tú lees sobre un tema o escuchas sobre un tema, te fijas más en ese tema, entonces te crees... Porque a mí me ha sucedido, también he estudiado alguna cosa de ese tipo y me ha sucedido.
Pero bueno, en realidad lo que te quería preguntar a ti es respecto a la georreferenciación del delito aquí en Asturias. Sí. Vale que no se quiera compartir, pero ¿existe algo? Ya sea en policía, en fiscalía... Todas las sentencias condenatorias... Sí, pero ¿está sobre un mapa? O sea, no. Está en un PDF que pone los antecedentes y en lugar de hechos probados en la calle tal, le hizo esto. No hay ni siquiera a nivel interno. No se ha tratado, habría que tener un becario de estos, o varios, ¿no? Con acceso a esas sentencias en las que evidentemente hay muchos datos privados y que fuesen geolocalizando cada uno de los puntos. Pero repito, eso nos llevaría a lo que expliqué antes, ¿no? Hombre, pero no tiene por qué hacerse público, pero sí que sea un dato para trabajo interno, para pensar con los ayuntamientos, para, tratar de una manera reservada. Pero... A mí me gustaría retomar ese tema en algún momento, porque además, digo, la aplicación está hecha, que nos dio mucho trabajo hacerla y nos faltan datos, y yo creo que sería muy bueno y justo también. Yo entiendo la crítica de evitar estigmatizar determinadas zonas, barrios, pero aunque nos limitásemos incluso al centro en sentido amplio, bueno, pues a ver cuáles son. Aquí roban tantas carteras, ojo, en este supermercado, que eso sería útil. A lo mejor como un factor corrector que evitase eso, decir, bueno, vamos a decir que este barrio es el que la gente no va a pasar de esta línea. Sí, yo primero, la psicología de los espacios me parece, que tendría que ser un libro casi para todos los arquitectos. No, es lo primero, por tanto agradecértelo y la publicidad. Y luego que lo quería plantear, en una ocasión leí que era una mesa redonda entre Alberto Eco y Saviano, hablaban sobre si era censura o no. El tema, por ejemplo, hablaban de que los suicidios durante la época de Mussolini estaban prohibidos en prensa, ¿no? Porque bueno, muchas veces por desgracia se reducía, los países ¿no? católicos están mal. Entonces, un poco la pregunta que yo os quería comentar es, en este caso, ¿no? A veces, no hace mucho salió en prensa, en el comercio, creo que había sido, como las zonas peligrosas, puntos negros, ¿no? De Gijón, en temas de violencia contra las mujeres. ¿Hasta qué punto igual es bueno publicarlo o no? Me refiero, no solamente por provocar la inseguridad o prevención, o que a la vez haya quien diga, tengo, vamos a decir, una guía, ¿no? No sé hasta qué punto es la balanza. Pues, por favor. Bueno, primero que dijiste, en España no está prohibido publicar los suicidios, pero hay los códigos el código ontológico de los medios de comunicación piden que no se informen, salvo los de género, salvo los del que mata y se suicida, eso sí, ¿no? Porque ahí sí que hay efecto llamada. Ahí sí que hay efecto llamada. Ahí está demostrado que hay efecto llamada. Luego lo mismo, la publicación de un punto concreto es complicada. ¿Qué es? ¿Un bar concreto? ¿Es una calle? Si hay un pasadizo, a lo mejor eso no hay ningún problema en publicarlo y no pases por aquí, da una vuelta a esta calle. Ahora, hacer referencia, yo sé, como no sé ese artículo si identificaba lugares. El lugar, tal cual, creo que decía. Un bar, por ejemplo, de nocturno, donde se puede. Era en tal paso, en tal. Eran puntos gordos sobre. Era el punto concreto. Puntos, pero no locales. No, fue a raíz del intento de estrangulamiento que hubo donde la playa. Sí. Y salieron varios puntos en un mapa, puntos rojos, que veías, pues la calle más o menos, no localizaba un bar, por ejemplo. Ya. Bueno, pues yo un poco vuelvo a lo que dije. Puede estar bien informar de un punto concreto a evitar, pero no vamos a conseguir un gran resultado globalmente, porque una gran parte de la criminalidad lo que va a hacer es desplazarse. Otra no, pero una parte de la criminalidad se va a producir en otro sitio. Entonces, tiene un valor relativo. Tiene un valor relativo. O sea, eso sería un dato, sobre todo que contaban, ¿no? Interesante a conocer, vamos a decir, gente que se dedica más que nada a combatirlo para estar. Claro, pues por ejemplo, información a la policía, pues sería sí que sería. Estoy totalmente de acuerdo, a veces tener ese mapa me parecería interesante con asociaciones, policía, en fin. Y los departamentos de urbanismo. Sí, bueno, yo iba a hacer otra pregunta, pero un poco en relación a eso, si alguna vez habéis
habéis ido a una comisaría a denunciar robo móvil, cartera o tal, tienen, por lo menos yo hablo de las de Oviedo, tienen una lista, por ejemplo, de bares, pubs, es decir, que lo estás denunciando y ellos simplemente hacen así, miran, depende de lo majo que sea el funcionario, pues comentas la jugada y ya saben perfectamente en qué sitio, luego te comentan que van de país, vamos, que ya tienen controlados los espacios. Pues eso se puede extrapolar, que si en hurtos o en robos se hace y tienen su estadística allí colgada, para ellos es interno o tú como lo ves, pues es decir, es la voluntad, ¿no?, de querer hacer. Y lo mío iba un poco, la pregunta, o no sé, bueno, pues igual es más para los arquitectos urbanistas, que bueno, pero vosotros formáis parte de poner la mirada en que hay que... el comentario es que no sé si cuál de los dos fue, lo del aislamiento, del tipo de construcciones que están aisladas, pues bueno, es decir, oímos todos los vecinos, pero bueno, es teoría, más que el tipo de construcciones es la manera de vivir. Entonces cuando lo decís, me ha venido la imagen de las corralas o de la casa, como se vivía antes con las puertas abiertas, donde todos los vecinos entrábamos y salíamos, bueno, las maneras de vivir, donde te enterabas de lo que pasaba de todo, ya no como policías o tal, sino, pero la percepción social de la manera de vivir a su vez, es decir, si el vecino del cuarto pega a la mujer, pues, a ver, ¿cómo se podría hacer para, antes la gente se comunicaba, vivían, no como ahora que vives en una ciudad aislada, no conoces a tus vecinos, sin embargo, conocías todas sus vidas, pero no te implicabas en sus vidas porque socialmente los tiempos en teoría han cambiado y la percepción de la violencia es otra, no sé si me explico. Como la construcción física ayudaba a vivir en comunidad, pero sin embargo existía esa violencia y ahora, aislados, tenemos la percepción de que no debe existir. ¿Cómo llegar a una síntesis de ambos mundos? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Bueno, lo del aislamiento lo ha dicho él, pero luego ampliará. Pero hilo con lo que habéis comentado antes también. Hay una tribu del Amazonas que la construcción, viven todos dentro de una construcción circular, de tal manera que la palabra privacidad no existe. Claro, yo conceptualmente y vitalmente estoy en las antípodas de esa situación, ¿no? De tal manera que soy un ferviente defensor del aislamiento. Claro, tiene esas contraprestaciones que se han comentado, ¿no? Pero vamos a ver, vivimos en una sociedad compleja y yo creo que las soluciones tienen que ser multinivel, multifactoriales y que exista una libertad individual de cada uno para elegir el modo de vida que desee, ¿no? Ferviente defensor del aislamiento y ferviente defensor de la transparencia. Creo que las noticias se tienen que dar, creo que los datos los tendríamos que tener, creo que los datos se tendrían que publicar. Una cosa es la información y otra cosa es el tratamiento de la información. Que el estudio de Ripollès a lo que se refería es a eso. Estamos 200 días... Yo me refería a eso también, ¿eh? Nunca dejar de informar. 200 días con el suicidio de Verónica, pero no tenemos datos. El otro día sacaron, por primera vez, en el País Vasco se suicidan 2 personas cada 3 días, o sea, una cosa espeluznante, ¿no? Entonces, joder, no sé, eso hay que conocerlo y hay que poner en marcha las políticas que sean necesarias para prevenirlo. Entonces, la ley del silencio contrarresta el efecto simpatía, pero no me parece que sea la forma de vivir. Claro, todo lo que no se cuenta al final no existe, ¿no? Parece como que no existe. Sí, y al revés, y todo lo que se alarga indefinidamente, ¿no? Hemos tenido en España casos del caso Mariluz, ¿no? Que ha estado una década hablando de esto, ¿no? Sobre la pregunta, la reflexión que se hacía, claro, es que era una sociedad en ese sentido más abierta, pero profundamente estructurada en base al patriarcado. Entonces, claro, eso se conocía, pero no se decía. No es que no se conociera, se conocía, pero es que ese era el orden de las cosas, ¿no? Como dice el cortometraje, ese es tan bueno. Ese era el orden de las cosas. Entonces yo no me meto. Ahora sí que empieza a haber una conciencia social bastante importante en contra de ese tipo de situaciones, pero se produce el aislamiento.
se produce el aislamiento y bueno, cuando hay un feminicidio lo primero que llega a la policía es preguntar a los vecinos, ¿ustedes oyeron algo? Y muchos dicen que sí, pero que ya habían ido otras veces y otros dicen que no. Yo creo que ahí es donde seguramente haya que trabajar también más, ¿no? Es decir, una cosa es que tengamos conciencia y otra que tengamos el valor, ¿no?, social de decir, bueno, mi conciencia llega hasta tal punto de que como estoy oyendo que está chillando y a lo mejor le está pegando, voy a llamar a la policía. Entiendo que no todo el mundo, pues a lo mejor así esté capacitado, ¿no? Pero yo, bueno, es un cambio de sociedad, pero en dos factores, más abierta desde el punto de vista urbano, digamos, ¿no?, pero más cerrada desde el punto de vista social patriarcal, ¿no?, ante este tipo de situaciones. Y luego, por supuesto, yo no hablaba de no informar, hablo del tratamiento, creo que dije, el tratamiento morboso de la información. El caso de los suicidios no nos informa porque las estadísticas dicen de que sí que hay un efecto llamada. Se anima, ¿no? Es decir, saber que otro lo hizo, ¿no? Si eso es así, como parece que es así, lo puedo entender. Lo que pasa es que en una sociedad como la actual a veces produce zozobra y efectos contraproducentes ocultar información, ¿no? El otro día leía que como nadie sabe exactamente lo que le pasa a Luis Enrique, que había no sé cuántos miles de búsquedas, noticias de hija, cáncer, tal, empieza a producirse un fenómeno que también produce alarma social. Dice, ¿qué habrá pasado tan grave que ni siquiera se llega a decir, ¿no? Entonces, el equilibrio a veces es complicado. Y lo que se evidencia entonces es la relación seguridad-inseguridad con respecto a la percepción y con respecto a los medios de comunicación, ¿no? El gráfico que mostrabas. Con lo cual casi, parece que una solución es trabajar sobre los medios de comunicación. Sin duda, yo siempre se lo digo y a veces no les gusta, pero eso es así. Y dejando claro también que la percepción de inseguridad, que no se corresponde con una inseguridad real, no se debe desestimar. Por lo que dije antes, aquí no ha pasado nunca nada. Pero cuando determinadas personas sienten angustia, ansiedad porque creen que les puede pasar, seguramente hay que trabajar también ahí, hablo urbanísticamente en esos espacios, ¿no? Y cuando ante una... Perdona, ¿qué la palabra esta chica? Hola, buenas noches. Primero, dar las gracias a cada uno de los ponentes por las charlas tan interesantes que cada uno de ellos. Mi pregunta va dirigida al profesor Teruelo. Cuando dabas los datos de delitos por habitantes, ¿en estos datos están incluidos los delitos cometidos por menores? Y por menores me refiero a los imputables de 14 a 18 años. Sí, no se hace ninguna distinción. Vale. Lo cual, evidentemente, luego habría que hacer muchos matices, pero lo importante es que el tipo de delitos que se cometen en los diferentes lugares no varía de forma drástica. Quiero decir, no hay que pensar, si una ciudad tiene la mitad de delitos que otras, generalmente dice, bueno, tiene la mitad de hurtos, pero tiene 5 veces más homicidios. No, eso no pasa. Hay cierta equivalencia respecto a espacios seguros, ¿no? Vale. Yo quería hacer un par de preguntas a los dos ponentes. En primer lugar, felicitarles, ¿no?, por lo amenas que han sido y lo ilustrativas, ¿no?, las dos ponencias y las dos visiones dentro del urbanismo. Yo primero quería dirigirme a César por el caso que comentaba de la arquitectura, ¿no?, como elemento psicológico, ¿no?, aquellos trabajos también previos de Pachi, de Pozueta, ¿no?, la ciudad caminable o paseable, ¿no?, como categorizaban en función de esos valores, ¿no?, que aportaba la arquitectura, la calle, al propio espacio urbano. Yo me dedico a la investigación del ocio, es una cosa tangencial. Y me gustaría, a lo mejor saber la opinión o la denominación de un especialista en este caso. Uno de los resultados sobre las cosas que me encontré, que me pareció bastante interesante y nunca contaba con ello, era el papel de la arquitectura, en este caso también como generador de seguridad, y su relación con el ocio. En el siglo XIX se hacían guías en Gijón, se llamaban portfolios turísticos o veraniegos, y te ponían una relación de edificios singulares que iban desde bancos, el Banco de Gijón, que está aquí delante, el Palacio de Rovira Gijedo, fábricas incluso, y esos elementos singulares eran los que construían las llamadas giras campestres, es decir, cómo la gente se desplazaba o hacía un tour por la ciudad para ver esos edificios, ¿no?, que yo lo llamaba ocio visual, no sé cómo lo encajarías. Y va también dentro de esa perspectiva de seguridad de los ojos, también que trata mucho Jane Jacobs. Era, no sé si es una pregunta, si me puedes responder a ello, a la denominación. Nosotros
El concepto en inglés es walkability y hay una evidencia empírica bastante extensa sobre el tema y era un asunto que nos interesaba. Y de hecho hicimos un estudio en San Sebastián de rutas de caminantes por la ciudad de San Sebastián y luego hacíamos mediciones sobre algunas variables relacionadas con el bienestar psicológico. Se enmarcaba todo dentro de una línea de investigación que tenemos, que es la ciudad como espacio de restauración psicológica, que, como decía al principio, está contrapuesto a los infinitos estudios que existen sobre los efectos estresantes y nocivos de la ciudad. Bueno, depende cómo la diseñes. Y de ahí estas investigaciones que, bueno, si quieres te paso referencias. Y luego quería hacer una cuestión, plantear una cuestión para los dos. No sé si conocéis, y al resto de los hoy presentes, un proyecto que es el de los caminos escolares, que se hizo aquí en Gijón por parte de la Concejalía de Cultura, ya que tratamos el tema de la seguridad, de la percepción. Yo a mí, sinceramente, mi postura como urbanista, ¿no? Y aunque tenga hijos pequeños, todos hemos ido al colegio, en lo que ha consistido esa red de caminos escolares aquí en Gijón, a efectos prácticos y tangibles, materiales, no ha sido más que pintar los bordillos de determinados pasos de cebra para indicar la ruta o el itinerario por donde ir los niños. En una charla por parte de esa concejalía a los medios impulsores o promotores, diferentes asociaciones, hasta hosteleros, comerciantes, asociaciones ciclistas, por ejemplo, que se querían incluir en este tipo de movimiento de caminos escolares seguros. Y bueno, una vez que se da esa charla, pues bueno, se supone que es para la transferencia, ¿no? La transmisión de esa preocupación de los padres a los niños. Me gustaría eso, contar con una opinión como la vuestra. Yo ya, como digo, soy tremendamente opuesto a eso. Me parece que genera una atrofia en la mentalidad de los niños, va más allá. Yo preferiría una educación desde pequeños, al no tener miedo, o al saber por dónde ir, al saber cómo reaccionar. Y ya ni siquiera me meto en el campo de las estadísticas que poníais antes, ¿no? Sobre Gijón y sobre Asturias. Porque, bueno, creo que todos hemos sido niños, todos hemos tenido hermanos y padres, y que ha ido empeorando, ha sido una ciudad más insegura respecto a la criminalidad infantil, o hacia el menor, mejor dicho. Bueno, sí, como te he comentado antes, como os he comentado, he trabajado en el proyecto de caminos escolares en San Sebastián, ¿no? Entonces hemos tocado como techo. Quiero decir que por mucho esfuerzo que haga el departamento en ese ámbito, no se consigue un compromiso de los padres, que en última instancia son los que deciden cómo va. De tal manera que, desde mi punto de vista, yo creo que hay dos, al menos en lo que hemos visto en San Sebastián, dos elementos fundamentales. Uno, es que la política de movilidad, y lo han comentado también aquí mis compañeras, está impulsada por un departamento. Yo creo que tendría que ser un área de gobierno. La movilidad tiene que ser una política del ayuntamiento, porque es una política estratégica de la ciudad, de apropiación de la ciudad. No puede ser que haya un departamento que se ocupe de eso, porque están implicadas muchas cosas. Están implicadas las líneas de autobuses, están implicados los horarios, está implicado el diseño, el funcionamiento de los semáforos, están implicadas muchos otros aspectos de lo que es la gestión de la ciudad. Eso por un lado. Movilidad como línea estratégica de la política de un ayuntamiento. Y dos, yo creo que me di cuenta en una reunión que tuvimos hace poco, ¿no? Con representantes de padres, de la importancia que era desmitificar la ciudad como lugar sin ley y llena de peligros, que ese fue el concepto que me dijo una madre, ¿no? Es que la ciudad está llena de peligros. Entonces, cuando le dije, claro, no tenemos que pensar en esa comparación, ¿no? Pero dije, en Río de Janeiro, en el camino escolar, los niños llevan una pulsera con su grupo sanguíneo, por si les pegan un balazo. Entonces, claro, si lo contrastas con eso, pues dices, no hay que contrastarlo con eso. Pero, ¿qué es una ciudad llena de peligros? Esa era mi pregunta, ¿no? O sea, entender la ciudad, en el caso de Gijón, que a nivel urbanístico siempre solemos ir al azar a nivel nacional o internacional, el caso de aplicación aquí de los caminos escolares,
que por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del arte efímero de los Boa Mistura en Madrid, ¿no? Con los versos en los pasos de cebra. Bueno, una vez que los pisotean miles y miles de personas, se borran. Pues ahora mismo los caminos escolares que se pintaron hace un mes ya están borrados. Entonces, y luego la charla que se tuvo también está olvidada. Entonces, ¿para qué sirve eso? Yo me planteo como niño, si yo tengo una situación de peligro, toco un cactus y me pincho, no lo vuelvo a tocar. Si me sucede una situación peligrosa, no necesito que un concejal o que nadie me diga que echa a correr o me meta en un bar. Está claro que lo voy a hacer. Entonces, por eso planteaba el caso concreto de Gijón. Bueno, es una pregunta, reflexión. Me gustaría saber si también este tipo, estáis hablando todo el rato como, bueno, antes comentábamos que serían también los vecinos los que tendrían que decir, oye, está pasando esto, que es lo primero que preguntan policía y tal. Y habláis de los medios de comunicación, cómo afectan, y mi pregunta es si en algún momento habéis cruzado los datos con cómo afecta la percepción de inseguridad, la idea que tenemos de la gente que nos tiene que proteger, que también te puede dar ideas de inseguridad. Lo comento porque a mí el viernes yo casi me pego con un municipal porque me trató como si fuera ser gilipollas por ser mujer. Entonces, querría saber un poco, o sea, me fui ya porque veía que podía tener problemas, pero directamente le estaba hablando al señor y le dijo al chico que me estaba acompañando qué está pasando, porque nos habíamos enfrentado a un cerdo que nos había hablado por la calle. Entonces, me gustaría, o sea, si a mí, el que se supone me tiene que proteger, me trata como si fuera retrasada mental, pues aparte que me apetece pegarle una patada, pues no me causa ningún tipo de seguridad pensar que si voy a ir por un sitio por la noche y me tiene que proteger este señor, pues es que igual este señor es peor que el que me está siguiendo, entre comillas, ¿no? O sea, yo entiendo que la percepción de inseguridad es algo que todas tenemos metido en el cerebro desde que naces, te la meten, es una cosa difícil contra la que luchar, existe, no se va a cambiar de un año para otro, obviamente, pero creo que muchas veces nos quedamos como en lo de abajo y no vemos como, ¿no?, todo el conjunto. Entonces quería saber si vosotros estáis intentando, o sea, o desde vuestro punto de vista también dais este tipo de clases a los policías. Por ejemplo, el chico con el que estábamos es militar y estábamos en un bar y hubo un problema que entró uno solo de los municipales en vez de los dos, y el chico estaba diciendo, yo les doy clase de defensa personal y les podrían haber matado porque ha entrado un compañero solo y le acuchillan en el bar. Entonces no sé si eso, este tipo de cosas vosotros también estáis en contacto con las de seguridad o inseguridad. Bueno, sin comillas, en realidad. La realidad es que sí, nosotros solemos dar clases en la Academia de Policía, en la Archancha. Y realmente es un problema, porque tiene que cambiar el modelo policial. El modelo policial del siglo XX no tiene nada que ver con las demandas que se le exigen a la policía en el siglo XXI. Pero se arrastra, o sea, la sombra del siglo XX es larga, y entonces las personas que entran en la policía tienen la imagen de que, bueno, es una profesión de alto riesgo, yo soy muy Rambo, cachas, muchas flexiones, buena puntería. Pero claro, ese modelo de policía no tiene recorrido en nuestro contexto, ¿no? Entonces, cuando les explico que, claro, luego me decían policías veteranos, claro, yo no he desenfundado la pistola en mi vida, en toda mi carrera profesional. Entonces, ¿de qué sirve que tu buena puntería es si no vas a usar un arma? Entonces, claro, incorporar a un tipo que el esquema es en Rambo, que su formación va a consistir fundamentalmente en habilidades sociales, en gestión de conflictos, en competencias de comunicación, pues es una tarea, sí, estamos en ello. Sí, transmite la pregunta desde una experiencia personal muy negativa, ¿no?, que es la que cuentas, y yo creo que refleja por lo que acaba de decir César, ¿no? Al final, una de las cosas en las que más hay que trabajar con determinados agentes sociales es el tema del género, la perspectiva de género, porque venimos de un modelo pues muy machista, en el que había roles, y en su cabeza pues seguramente el colectivo policial, porque yo sí les he dado también clases de muchas cosas, ¿no?, y algunas que no tienen nada que ver con esto, pero alguna vez sí que hemos hablado de violencia de género, ¿no? Y sin duda cuando encuentras
colectivos inicialmente poco permeables al cambio, pues quizá este es uno de ellos, ¿no? Y lo ves en culpabilización, bueno, no, es que ya denunció 14 veces y tal, ves determinadas actitudes que no son, y a lo mejor son muy buenos en seguridad física, ¿no? Que son cosas distintas, por eso quiero separar, a lo mejor dices, si un día me voy por la noche, pues a lo mejor actúa bien, porque su formación policial de intervención, digamos, a lo mejor no es tan mala, ¿no? Pero desde luego, donde yo creo que percibí yo que se originaba tu pregunta, ¿no? Creo que ahí estamos ante uno de los sectores colectivos que más tienen que avanzar. La sociedad, lo mismo, estamos en una media, pero hay los que han avanzado mucho y los que no han avanzado nada. No, sí está claro, era simplemente, o sea, no solamente esta experiencia personal, he visto varias, todas hemos visto sí. el periódico, Twitter, todo esto, pero bueno, era por saber cómo estáis relacionando todos estos estudios con... Cuando haces una oposición, y no solo de policía, también de jueces, sí, muchas veces no hay un proceso de sensibilización, sino lo que es que aprender es un temario, y en el caso de los policías, aprender determinadas prácticas físicas, ¿no? Claro. Y creo que el modelo, como decía también... Solo por acotar un poco esto, que encima son figuras muchas veces de sociabilización, es decir, van a institutos, a las charlas, es decir, que son mediadores. Para lo que nadie les ha preparado. Es decir, lo ideal sería que los que vayan saben lo que van a hacer, pero que si, bueno, Bueno, en el ámbito de la judicatura ahora empieza a haber bastante formación continua en estos temas que antes no había. Lo que pasa es que suelen ser cursos voluntarios. Entonces nos encontramos los muy motivados y los nada motivados. Carmen, bueno, habéis estado hablando de la ciudad y del urbanismo de la ciudad, pero aquí en Asturias no solamente tenemos los núcleos urbanos, sino que también tenemos una gran cantidad de parroquias y de aldeas y de medio rural, incluso aquí en el concejo de Gijón. Y la seguridad, o sea, el miedo, yo creo que es fundamental, que nos lo han metido en la cabeza esta sociedad en la que vivimos, y nos lo han metido a través de esos medios poderosos de comunicación que cada día lo primero que hacen es narrarnos todo lo horrible que hay y cantidad de anuncios como los de Seguridad Direct, diciéndonos todo lo que nos acosa. Y lo digo cuando habláis de caminos escolares. Bueno, yo la mitad de la semana vivo en una pequeña parroquia, en una pequeña aldea. Allí tenemos la gran suerte de tener una escuela rural, esas pocas que todavía se conservan, 13 niños. Imaginaros, por muy lejos que está la población, está en torno a la ermita que tiene a su lado la escuela rural con sus 13 niños y todas las casas, todas las ventanas, todo alrededor. Andando han ido todos los niños a esa escuela rural que es antigua, siempre. Ahora no va, andando se llega desde mi casa, que es quizá lo más alejado, tardo 10 minutos andando por una calella, vamos, cruzo y ya está. No va ningún niño solo a la escuela. Si sus padres están trabajando, como están los abuelos, los llevan. Y mi vecino de al lado lleva sus 2 nietos. Y me decía, porque además ahora hemos tenido bastantes reuniones para analizar un poco el espacio con los nuevos planes que hay ahorita. Y nos decía, es que ahora no podemos dejar a los niños jugar por las calles ni llevarlos a la escuela porque pasan muchas cosas. Es muy peligroso. Pero seguramente ahí no ha pasado nada. Fíjate lo que pasa, que cuando y luego vuelvo, dejo a la puerta, estaba diciendo, yo dejo a la puerta, a mi puerta, el cierre de mi casa, dejo colgada una bolsa con el dinero, que a veces son 20 euros y me tienen que dar la vuelta. No solo eso, sino que lo cuentas ahora. De todo eso, cuando vuelvo, tengo el pan, tengo la vuelta, tengo el dinero, y tengo todo. Y por las sendas y por las calles yo voy paseando sola y mis vecinas también, porque ahora todo el mundo camina, pero a los niños no se les deja solos, porque pasan muchas cosas, es muy peligroso. Pasan muchas cosas en abstracto, o pasan cosas, para 46 millones de habitantes. Eso es tremendo, porque imaginaros 13 niños, que 2 de una casa de aquí, otros de una casa de aquí, que podían ir solos juntos. Es lo mismo que hemos estado hablando, la ausencia de discordancia entre la percepción y la realidad. Y eso está condicionado, pues evidentemente lo dijimos antes, ¿no? El bombardeo de información y determinadas empresas que tienen unos intereses económicos que insisten en esa generación. Yo me acuerdo que, como anécdota rápida, conocí a un argentino que vivió en Oviedo. Cuando llegó estaba preocupado por si le secuestraban a su hijo, ¿no? Y cuando se marchó, que al final estuvo como 2 años,
Dijo, yo según iba pasando el tiempo, lo que tenía miedo es que cuando volviese en vez de haber uno hubiera dos, pero ya me di cuenta que en ningún caso me van a... ¿no? Que él venía absolutamente condicionado por una realidad. Aquí estamos condicionados por los medios, por las empresas, Por lo cual la utilización de ese territorio tan maravilloso que tenemos en torno a la aldea, esas galerías por donde... repercute en un descenso de calidad de vida, eso es indiscutible. Jugar, pues no los dejamos salir más allá del recinto de nuestra casa, porque es decir, los medios sociales, y luego dicen, es que si nos pasa algo, lo que habéis dicho de la policía, es que si nos pasa algo aquí, tenemos que llamar, imagínate dónde están, es que aquí no tenemos guardia civil ni policía, fíjate lo que nos puede pasar, porque lo que nos puede pasar es nada. Es lo que ha pasado. Claro.